Hola a todos, gracias por venir. Yo voy a hablar de la menos conocida de estas tres mujeres, simplemente porque eso se marchó a Australia, aunque fue una militante del Partido Comunista y de comisiones, muy activa en los años 60 y 70. Ya pertenece a una generación un poco más joven, nació en el 45, fue universitaria, de hecho fue en la universidad cuando entra en contacto con el Partido Comunista, y más tarde va a estar muy implicada en el aparato de propaganda de aquí de Asturias, tanto del PC como de comisiones. Bueno, en 1970 se traslada a Madrid, donde va a ser detenida, pasará unos meses en la cárcel, y más tarde, a la vuelta en Asturias, va a empezar a trabajar en el textil en Gijón, en Sincos. Allí va a ser elegida delegada de comisiones, va a entrar a formar ya parte formalmente del sindicato, y va a ser la única mujer que va a ir a la Asamblea de Barcelona, la Asamblea Fundacional de Comisiones Obreras, y una de las pocas mujeres de España. Bueno, nace en el 45 en Tineo, y es importante destacar que pertenecía a una familia donde no había nadie de izquierdas. Si ella empieza a espabilar un poco es a través del marido de su hermana, que es socialista, que va a estar condenado a muerte 2 veces, y a partir ella empieza a ver un poco la cara más fea del franquismo, de que su infancia estuvo muy protegida. Bueno, la envían a estudiar a bachiller aquí en las Dominicas, en Oviedo, y en 1962 va a empezar la carrera de Derecho. Allí es a través de sus primos de Gijón, que sí que eran miembros del movimiento estudiantil antifranquista, va a empezar a meterse un poco por ese lado. Su primo es detenido al ser delegado universitario, y van a protagonizar una sentada en la universidad. Esta es la primera acción, digamos, que ella toma. Se sienta para pedir la liberación de su primo, y en aquel momento ya tenía un novio que era muy, muy de derechas, y que fue a sacarla de ahí. Y le dijo a una amiga: mira, Lola, si viene un paisano y te dice sal, y tú sales, no tienes ni dignidad ni tienes nada. Entonces ella no salió. Rompieron, y ahí fue el momento en que ella pues inició en la militancia. Ella, la primera vez que reparte propaganda va a ser para otra manifestación, la primera manifestación gorda que hicieron los estudiantes aquí tras la guerra civil, que fue por la guerra de Vietnam en el 68. Allí, al estar ella ya fichada por su primo, le piden identificación y la detienen. Y en comisaría le empiezan a preguntar por la propaganda, quién se la había dado. Ella se niega a decir nada y, bueno, le pegan. Y al ver los del Partido Comunista que había aguantado sin hablar, pues dijeron: oye, esta chavala parece que aguanta. Y allí fue cuando inició contactos con el partido, y del que entró de la mano del Pravia. Bueno, en el Partido Comunista, en aquella época, las mujeres pues quedaban relegadas a 2 tipos de funciones: o finanzas o propaganda. Y en este caso Lola no va a ser una excepción, va a ser miembro del comité de finanzas en la facultad, y luego más tarde va a estar bastante metida a las cuestiones de reproducción y distribución de la propaganda. Va a dejar la carrera al perder el interés por el derecho y la justicia de aquella época, y va a entrar a trabajar en Chocolates Zahor con Gerardo Iglesias. En Chocolates Zahor era el núcleo de distribución del mundo obrero en la Cuenca. Ella llevaba la propaganda debajo del chocolate. La seguía la policía, tuvo alguna persecución policial por riosa, hasta que consiguió esconder el coche debajo de un puente y que pasara la policía de lado. Y bueno, ya iba distribuyendo la propaganda. Muchos de los comerciantes también formaban parte del aparato de distribución y se encargaban a su vez de ir difundiéndolo por la Cuenca. Aparte de estas acciones por la zona central, ella en Tineo, durante la huelga de la leche en el año 1966, pues se dedicó a distribuir propaganda con Gerardo Iglesias en el 600 que tenía durante 2 días. Lo que hacían era, cuando las lecheras quedaban vacías de los ganaderos, metían la propaganda dentro, y cuando por la mañana la sacudían por si se había metido algún bicho, pues encontraban la propaganda. Al parecer la panfletada esta fue un éxito, pero claro, al día siguiente fue un ganadero al despacho del padre, procurador, a enseñárselo, y el padre: tú, Lola, no será esto cosa tuya. Y ella: pero qué va, ¿tú te crees que siendo esto un sitio tan pequeño los del partido me van a mandar a hacer esto aquí?
Y él, bueno, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice esto, pero claro, ya la firma del Partido Comunista pues no tanto. Bueno, a partir de este momento la Guardia Civil va a empezar a controlar al padre, porque el padre tenía un polvorín. Entonces, con la excusa de ETA, pues van a utilizar para registrarle el polvorín, el coche, todo a partir de esta etapa. Sin embargo, las acciones en Tineo se va a limitar un poco a esto, a un par de contactos con miembros de comisiones, porque realmente era imposible tener una actividad clandestina en un sitio pequeño cuando ya era una comunista, digamos, fichada. Bueno, muchos de Tineo dejaron de hablarle, otros, sin embargo, como el cura, empezaron a recibir el mundo obrero y a distribuirlo por ahí. Bueno, en 1970 se va a trabajar a Madrid y allí la detuvieron muchas veces, pero fue en Madrid cuando realmente la pillaron porque organizó una reunión clandestina, uno los delató y allí pues entró a la cárcel detenida, donde pasó varios meses. Y ella siempre dice que aprendió mucho en la cárcel porque, claro, creció en un ambiente muy protegido y sin embargo en la cárcel conoció a prostitutas, a mujeres que habían realizado abortos, entonces que eso le abrió la mente mucho. Y en la clase pues en la cárcel se dedicaban a dar clases de marxismo a las presas comunes. Y aunque en comisaría sí que la habían pegado, en la cárcel nunca las pegaron, porque había un sentimiento de unidad entre las presas muy fuerte, entonces tenían miedo de que si torturaban a alguna, pues se produjese alguna especie de motín. Ella pertenecía también al Movimiento Democrático de Mujeres, pero su feminismo de aquella época era un feminismo sin pulir, sin formar. Era más una rebelión ante algo que ella consideraba injusto, que las mujeres no pudieran hacer lo mismo que hacían los hombres, mismamente dentro del partido, pero sin definirse a sí misma como feminista. Recuerda este movimiento democrático como algo que sirvió para meter a muchas mujeres en la lucha, pero que no sirvió para conseguir reivindicaciones especialmente pues, orientadas a las mujeres, ¿no? Bueno, tras salir de la cárcel, ya tiene que ir a Valladolid porque tenía prohibido volver a Asturias. Pero, sin embargo, tras un año así la dejan volver y comienza a trabajar en Gijón en una tienda de telas. Y ahí se va a encargar de pasar a máquina el boletín de comisiones obreras, la Chispa. Ella en aquel momento no era miembro oficial de comisiones, pero sin embargo sí que recurría mucho a ella miembros como Alberdi, como Gerardo Iglesias, cuando se necesitaba ayuda para algún tipo de estas cosas. Entonces lo que hacía ella era pasar a máquina el boletín y iba, según se lo dijeran, cada día en un sitio diferente, poniéndolo en buzones para no tener realmente nunca contacto con el siguiente eslabón de la cadena de propaganda, por si había alguna detención que no se los llevaran a todos por delante. Y aquí, cuando ella entraba a trabajar en la empresa textil de Sincos, era una empresa mayoritariamente femenina, y allí la van a elegir delegada de Sincos al poco de entrar. Bueno, ella recuerda que era un poco difícil el reclutamiento dentro de la empresa porque para la mayoría de las empleadas el trabajo era un complemento para el sueldo del marido. Entonces no estaban muy puestas por la labor para reivindicar cuestiones como la igualdad salarial, pero bueno, la lucha se centraba a ponérselo duro a la dictadura un poco a través del conflicto laboral y una mejora de las condiciones generales sin centrarse en la problemática específica de las mujeres. Aquí es cuando ella va a entrar ya a formar parte de comisiones y va a ser elegida por sus compañeras para representar al sector textil en la asamblea de Gijón, que a su vez era el paso previo para elegir a los miembros que irían a la asamblea de Barcelona, que fue donde se decidió que Comisiones Obreras pasara de ser un movimiento político-social a ser un sindicato. Bueno, en esta asamblea de Asturias, para elegir a los representantes, les dio el tiempo justo, ya que llegó la policía a sacarlos con fusiles de la iglesia donde estaban haciendo la reunión. Y bueno, fue gracias al obispo de la época que negoció un poco con la policía para que no hubiera detenciones. Entonces eso, ella fue la única mujer de Asturias, y no fue por ningún cupo, desde luego, que fue a Barcelona en representación del sector textil, y una de las pocas de España. Bueno, esto fue en el año 76. Ya al año siguiente se legalizó el Partido Comunista
ella siguió luchando tanto las huelgas del metal y de los astilleros. Participó muy activamente en la campaña para las primeras elecciones, dando un mitin en Tineo, y cuando ya estaba muy embarazada. Y ella recuerda con mucho cariño que conoció a la pasionaria y que le dijo: lo siento mucho por no poder hacer más, pero es que con esta circunstancia, y que le dijo la pasionaria: bueno, todo lo que tienes que hacer es dar un hijo sano, tener un hijo sano y que te salga rojo luego. Y allá al año siguiente se marchó a Australia con su primer marido, y para concluir ya formó parte del Partido Comunista Australiano, que se disolvió en los años 80. Actualmente está jubilada, pero sigue muy activa en el movimiento ecologista australiano, feminista, por los derechos de los refugiados. Es un poco lo que está ahora mismo en movimiento dentro de Australia. Y bueno, sigue conservando ese carácter luchador y un poco irreverente que tenía ella. Y para concluir, una última anécdota. En el 2003, cuando fue la Copa Davis en Australia, sonó el himno de Riego en vez del español. Todo el mundo se pensó que había sido ella la que lo había hecho. Vamos, que cría fama y échate a dormir. Lola hoy no puede estar para saludar, igual que lo hicieron ellas. Os manda el saludo a todas y a todas. Es una persona muy activa en las redes sociales, está muy peleona en Facebook, ¿no? Y una persona que sigue subiendo eso, muchas noticias, sigue participando un poco también de Asturias, pues a través de todas las amistades pues que ella tiene en Asturias, y que a través de Facebook, pues de Triqui, de Alberdi, pues de una persona que la podéis encontrar en los muros de esos compañeros, ¿no? La anécdota que nos contaba un poquitín Alberdi, por un lado, que era muy luchadora, el tema este de que en aquellos años el sindicato, que era una organización muy machista en el sentido como eran las organizaciones en aquellos años, pues lógicamente nadie tenía la perspectiva de una cuota de mujer. Entonces, claro, el hecho de ser representante de Asturias en la Asamblea de Roces, a la Asamblea de Barcelona, que era lo más dentro del sindicato, eso es señal del peso que ella tenía, porque a nadie se le ocurrió proponerla porque fuese mujer. No tenían esa perspectiva, ellos no tenían una perspectiva de género en ese sentido, ¿no? Y ella, incluso en la Asamblea de Barcelona, esa forma de reivindicar que ella tenía la igualdad, ellos estaban en una asamblea clandestina, permitida por la policía, pero es la diferencia. En la UGT ya la hicieron en un hotel, para entendernos, ¿no? Y en la Asamblea de Barcelona, nuestros representantes estaban ahí metidos en una iglesia con muchísimo calor. ¿Y qué hacían los hombres? Se quitaban la camisa. Son las fotos, salen todos descamisados. Y ella se quitó también la camisa y se quedó en sujetador, porque ella también tenía calor. Y le daba igual. Demuestra también un carácter, ¿no? Ella no valora mucho, fue difícil de entrevistar porque ella no le da mucho valor a lo que hizo. Le parece normal, pues repartir el maíz y por ahí, le parece normal que le diesen de hostias por hacerlo. Le parece que ella hizo lo que era lo normal y lo que hacían todas y todos. No diferencia, porque es la verdad. La gente que en el 75, la gente que en el 74, la gente que en el 76, es que era así. Y la gente incluso que antes, ahí tenemos a Anita, que todos sabemos su historia, era lo normal. Entonces ella no lo valora, no lo aprecia, ¿no? Y ella le quita valor y mitifica al resto, ¿no? Alberti cuenta la anécdota que cuando entrabas en su cocina, ella en su cocina de Gijón tenía la foto del secretariado de Comisiones Obreras de Asturias, porque era como tener al equipo de fútbol, como tener a los ídolos del rock, como tener a los Beatles. Para ellos, Gerardo, Alberdi, Triqui, Francisco Javier, eran sus ídolos, cuando ella, ahí la trataban como una igual porque compartía la lucha con ellos en plano de igualdad. Nada, ahora pediros pues un aplauso para ellas tres, porque creo que se lo agradezco. Vamos a colgar el tema en internet, las intervenciones de ellas. Invitaros pues a mandarnos un mail a la Fundación Juan Muñiz Apico o buscarnos en Facebook si queréis más información sobre este tema o sobre más temas.